Buenas tardes, profesor José Antonio Mazzotti. Buenas Gracias tardes. por aceptar esta entrevista con Entre Caníbales. Soportará una mordidita por ahí. Varias, estoy acostumbrado. Bueno, profesor, y su formación académica, en la página de la Universidad de TAF encontré que usted es licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Así es. pero en un blog de escritores del Perú menciona que también hizo estudios literarios en San Marcos. Sí, las dos cosas son ciertas. ¿Bachiller en San Marcos de literatura o cómo fue? Ahora mismo te explico. El año 78, que fue cuando yo ingresé a la universidad, ingresé a letras en San Marcos y también a letras en la Católica, pero en la Católica empecé con la carrera de lingüística y al mismo tiempo en San Marcos estaba haciendo literatura. Yo estudié las dos carreras, ¿no? En las mañanas tomaba mis clases de literatura en San Marcos, a la hora del almuerzo caminaba por la avenida Rebagüero antes de que tuviera veredas hasta el campus de la Católica, y en las tardes escuchaba mis clases, primero de estudios generales letras y luego de la facultad en lingüística. Pero pasaron los años en ese ritmo y el año 82 hubo una gran huelga en San Marcos. Entonces yo he completado casi todos mis cursos en San Marcos, pero no pude graduarme por la huelga. En ese momento ustedes quizás estaban más jóvenes o no habían nacido, no sé, pero el país estaba de cabeza, ¿no? Había una crisis tremenda y yo necesitaba empezar a trabajar. Y la posibilidad que tenía más a la mano era graduarme en la Católica, que fue lo que hice, primero el bachillerato. Y me conseguí un trabajo, primero como guionista y luego en un colegio privado. Y San Marcos lo tuve que dejar, ¿no? Ya no volví, por lo menos no a tomar clases, he vuelto para muchas otras actividades. Luego de trabajar unos años, volví a la Católica en el 86 y 87 para hacer la licenciatura, que es un año y medio más de cursos y unos exámenes. Y ahí, cuando el país seguía todavía peor, fue que uno de mis profesores más importantes en San Marcos, Antonio Cornejo Polar, me escribió y me dijo: mira, él ya estaba en Pittsburgh, se había ido hacía poco, el 86, ¿por qué no postulas una beca? ¿No? Aquí hay muchas facilidades, así que lo hice, me dieron la beca en Pittsburgh y me fui a hacer una maestría en principio. Me fue interesando también en la literatura colonial y el mismo Cornejo Polar me aconsejó, ¿no? Me dijo: tú ya has aprendido de mí todo lo que yo te puedo enseñar de colonial, ahora tienes que ir a trabajar con un verdadero especialista. Y tus mejores opciones en este momento, ya estamos hablando del año 90, son Walter Miñolo y Rolden Adorno, que están en la Universidad de Michigan. Entonces, cuando estaba por mandar mis papeles a Michigan, me entero que Rolden Adorno se había cambiado a Princeton. Hice toda la papelería para Princeton y bueno, me dieron la beca ahí. Y así fue como me especialicé en colonial, ¿no? Y junto a Cornejo Polar podríamos sumar, por ejemplo, a Raúl Bueno, Washington Delgado y a López Soria como sus maestros. Entre otros, por supuesto. Mi formación sanmarquina ha sido fundamental, ¿no?, en mi carrera y en mi vida, ¿no?, porque me expuso además a toda la problemática nacional que en buena medida se resume en San Marcos. Además de Cornejo Polar, lo que tú has mencionado, José Ignacio López Soria, con teoría literaria, el de Cielo Blanco, con semiótica, lo mismo que Raúl Bueno, un gran amigo y maestro y poeta, Washington Delgado, que dictaba literatura española, pero muchos otros, Tomás Escajadillo, José Antonio Bravo, estaba, bueno, entre el grupo de poetas Antonio Cisneros, Marco Martos y Leogrando Pérez, con Carlos Germán Belli, literatura italiana, con Vicente Azar, poesía de la vanguardia, con José Morales, que se acababa de graduar, ¿no?, taller de bibliografía. Así que además teníamos, gracias a los contactos de Cornejo Polar, teníamos el lujo de recibir las visitas para cursillos o seminarios de quienes en ese momento estaban en el meollo de la teoría y la crítica literaria latinoamericana, ¿no? Estoy hablando de Ángel Rama, con quien también estudié, de Nelson Osorio, de Antonio Cándido, y bueno, era una formación bastante completa, ¿no?, por lo menos para el momento. No me arrepiento en absoluto de haber estudiado en San Marcos. De hecho, la formación sanmarquina me ha marcado más que la formación en la Católica. ¿Cuál es la situación actual que ve usted en San Marcos, profesor? Bueno, como no vivo en el Perú, es para mí difícil dar un juicio muy informado. Lo que veo es que ha vuelto la calma.
que hay buenos profesores que se están preocupando mucho sobre todo de los estudios peruanos, ¿no? Trabajos sobre el indigenismo importantes, de carácter teórico también, ¿no? Colegas con los que mantengo correspondencia, además de que venimos de una matriz común que se puede decir que es la formación bajo la tutela de Cornejo Polar o de Raúl Bueno, ¿no? Estoy hablando de Carlos García Bedoya, de Dorian Espesuo, de Mauro Mamani, ¿no? De varios más que ustedes conocen mejor que yo. Pero mucho más no te puedo decir, la verdad, de los que enseñaban en mi época. Creo que solamente queda Hildebrando Pérez, no sé si Marco Marto, que también fue uno de mis grandes profesores. Y lo demás, pues no te puedo dar mucha información. Sé que está Pablo de Lima en la maestría y el doctorado, a quien conozco también de hace un buen tiempo, pero no soy la mejor persona para responder. Entiendo. Profesor, ¿me equivoco si digo que dos de sus libros más destacados son Coros mestizos del Inca Garcilaso y Poéticas del Flujo? Bueno, destacados, Polémicos también. supongo, sí, como todo lo que escribo, menos mal, si no sería muy aburrido leerme, ¿no? Son no solo quizás dos de los más destacados, aunque creo que hay otros que se conocen menos, que me parece que son más importantes, pero son mis primeros libros, ¿no? De crítica. Coros mestizos del Inca Garcilaso es básicamente mi tesis doctoral, ¿no? Que defendí en la Universidad de Princeton en 1993. Y básicamente, si lo conocen, es un libro que reformula los estudios garcilacistas desde el punto de vista de una lectura interdisciplinaria, ¿no? Fuera de lo que se venía haciendo hasta esos años con Garcilaso, que era encontrar las filiaciones literarias, ¿no? Hay muchas. Es innegable que el Inca Garcilaso era un individuo muy leído, muy culto, ¿no? Bueno, había traducido del italiano un tratado neoplatónico, nada menos, los diálogos de amor, pero conocía a la perfección los textos de Ficino, de Bembo, de Pico, ¿no? De muchos más, y de los autores clásicos, los historiadores clásicos, Tito Livio, Polibio, sobre todo, Herodoto, están presentes en la obra de Inca Garcilaso. Pero esa es una dimensión que yo llamo la crítica genealógica, que básicamente reduce su acercamiento a una fórmula muy sencilla, ¿no? A es igual a A, y si A es igual a A, también puede ser igual a B y quizás C. Pero entonces lo que establecemos es una especie de tautología intertextual. Es decir, nos estamos preocupando mucho de qué tanto había leído el Inca Garcilaso, qué tan bien informado estaba de la cultura amplísima del Renacimiento, pero dejamos de lado cosas que son tan o más importantes, que tienen que ver ya con criterios postestructuralistas de acercamiento a un objeto de estudio, en que hay que admitir que el lente crítico en buena medida fabrica el producto también. Me estoy refiriendo a los aspectos, por ejemplo, étnicos, ¿no? O de la quechuología y del saber antropológico, arqueológico, histórico del Inca en relación con su propia situación como individuo, ¿no? En un momento muy importante de la historia del Imperio Español y a la vez de la formación de las identidades americanas a partir de la conquista, ¿no? Siendo él además un mestizo, una de las primeras generaciones, es el primero que elabora un discurso de exaltación orgullosa del mestizaje, como sabemos. Entonces eso no se puede leer solamente desde las genealogías literarias, ¿no? Porque no hay precedentes para esta situación. Hay que leerlo desde la propia formación personal de Garcilaso y la de su grupo, que es la de los mestizos sobrevivientes en el Cusco y descendientes de los incas, en su mayoría. Y otra cosa que nadie había hecho antes, que es quizá lo que causa más polémica de ese libro, pero yo sigo defendiendo mi tesis hasta que me demuestren lo contrario, es que no es que Garcilaso esté traduciendo en quechua, del quechua al español, o esté pensando en quechua, y de ahí escriba al español, como alguna gente equivocadamente ha mal leído el libro. Lo que yo planteo es que en la prosa del Inca Garcilaso hay algunos rasgos que tienen que ver con una concepción de la narración histórica dentro de plantillas narrativas que se parecen o resuenan o evocan un modo de relato histórico que tiene que ver con la historia oficial incaica, por lo que al menos sabemos que él pudo haber escuchado en su juventud.
no una historia contada entre amigos o entre parientes solamente, sino una historia basada en estructuras formularias de la narración, ¿no? Frases que se repiten, un tipo de sintaxis similar si uno encuentra, por ejemplo, los capítulos llamados guerreros, ¿no? Del Inca Garcilaso, es decir, los capítulos que narran específicamente las expansiones incaicas. Y se parecen mucho. Y eso es muy curioso, ¿no? Es como si Garcilaso hubiera estado pensando en una plantilla narrativa para evocar la autoridad del primer personaje importante, que es su tío abuelo Cusihualpa, el que le cuenta la historia de Manco Cápac y Mama Odio, que es el relato fundacional sobre el cual descansa toda la obra, de ese modelo paradigmático de conducta fundacional de los dos primeros incas. Siguen todos los demás, pero no solamente en cuanto al tema, sino en cuanto al estilo. Entonces, ese es uno de los aspectos de mi libro, ¿no? Y por eso es que ha causado polémica, porque, claro, contradice el lugar común de muchos críticos aculturados que solamente ven la dimensión europea, que se encuentran desarmados ante su propio desconocimiento del quechua y de la tradición oral andina, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Y yo siempre digo que para leer al Inca Garcilaso ya hemos hecho bastante una pregunta que es válida, que es ¿por qué el Inca Garcilaso se puede situar, se identifica, se cataloga entre los grandes maestros del siglo de oro español, ¿no? Eso es indudable, lo es. Lo que hay que preguntarse ahora es ¿por qué los grandes maestros del siglo de oro español no son el Inca Garcilaso? ¿No? Es decir, invertir la pregunta y encontrar en las peculiaridades del Inca no tanto qué se parece él a Cervantes o a Lope o a los maestros del renacentismo italiano, sino en qué se diferencia. Y ahí vamos a encontrar justamente esos resquicios culturales, identitarios, que la crítica genealógica tradicional no puede entender por falta de herramientas epistemológicas. ¿Diría Entonces, frente a esa crítica tradicional que Garcilaso se encuentra entre un eurocentrismo y un cusqueñismo? sí, de hecho las dos cosas, aunque parezca contradictorio. Pero eso también se puede estudiar desde el punto de vista de lo que la lingüística cognitiva actual nos ha descubierto con respecto a las formas de distribución de los campos semánticos de las lenguas originarias americanas, ¿no? Esto va desde el esquimal, desde el inuit, hasta el sur, en la Patagonia. Casi todas estas lenguas tienen un concepto de la dualidad distinto del occidental, que suele ser mucho más disyuntivo, ¿no? Eso lo explica bien una lingüista norteamericana, Claudette Columbus. Entonces, en el Inca, en efecto, hay rasgos fuertemente eurocéntricos, es innegable, echa mano de muchos tópicos importantes de la época, la preparación evangélica, por ejemplo, el relato providencialista de la conquista, ¿no? Dios dispuso que, incluso para los propios incas, antes de que llegaran los españoles, Garcilaso ya está diciendo que Dios preparó entre todos los indios a un grupo que van a ser los incas, que van a civilizar a los demás, porque eso sirve para la llegada del evangelio. Entonces, esos son esquemas evidentemente europeos. Hay que relativizar esto, ¿no? Son evidentemente europeos, pero también tienen algunos rasgos de un providencialismo andino, como estudio en mi libro. Y hay un cusqueñismo, ¿no? Flagrante, cuando, sobre todo en la segunda parte se ve, en la segunda parte de los comentarios reales se ve que Garcilaso está proponiendo una conjunción de fuerzas que nunca llegó a darse en la historia política andina, que fue la supervivencia de los encomenderos como su padre, Gonzalo Pizarro y muchos más, y la realeza cusqueña. Y a partir de esa alianza, los herederos lógicos serían los mestizos aristócratas como él. Entonces ahí tenemos un proyecto político que es cuscocéntrico y es eurocéntrico en el sentido en que acepta la superioridad de la religión cristiana, ¿no? Y en ese sentido Garcilaso es muy normalito, podríamos decir, ¿no? De subversivo, no tiene mucho. Es imposible pedirle más porque tiene que pasar además por las censuras inquisitoriales y de la corona. A Garcilaso me gustaría sumarle ahora a Huamampoma de Ayala para hacerle la siguiente pregunta. Claro. Si se puede considerar a alguno de los dos como un modelo prototípico de lo nacional, que es una pregunta que le han hecho de manera recurrente ya. Bueno, eso es un lugar común que desgraciadamente hay que desmentir, ¿no? Como suele ocurrir con los lugares comunes. La identidad nacional, primero, ¿qué cosa es? Incluso hoy, el día
14 de diciembre del 2016 que estamos haciendo esta entrevista, alguien puede decir que realmente lo peruano, existen muchas identidades, somos un país multinacional. Claro, la cultura limeña prevalece, ¿no? El monolingüismo hispanohablante pretende hacerse pasar por lo nacional, pero es básicamente una tradición heredada del discurso republicano, ¿no? Si uno se va a 8 horas en bote de Pucallpa y empieza a trabajar con la comunidad Isconao en la frontera con Brasil, el Estado no existe allí. O sea, ¿son peruanos o son isconaguas? ¿No? Los shipibos, sí, legalmente pueden serlo, pero tienen una tradición cultural que no es estrictamente nacional, en el sentido moderno de lo nacional, es decir, el país con una masa de población culturalmente, lingüísticamente homogénea. Eso no es en Perú. Perú es otro tipo de sociedad, ¿no? Y Guamán Poma y Garcilaso representan formas de desarrollo bastante iniciales, incoativas, de lo que van a ser algunas líneas de las identidades nacionales, ¿no? Sobre todo andinas, específicamente mestizas, en el caso de Garcilaso. Pero no dejan de tener muchos elementos occidentales, hasta el mismo Guamán Poma, ¿no? Es cristiano, en fin, lea las casas, está citando a Fray Luis de Granada. Entonces, es discursivamente mestizo, incluso a nivel de la lengua misma, ¿no? La famosa hibridación del sustrato quechua en la prosa castellanita de Guamán Poma se ha estudiado, representa un tipo de peruanidad, si es que vamos a retrotraer el concepto, ¿no? Pero ellos no están pensando en ese sentido, porque el concepto nuestro de nación es del siglo XVIII en adelante. La palabra existe de los romanos, natio, que se refiere a un grupo étnicamente coherente, proveniente de un mismo lugar. En ese sentido tienen una forma de nacionalidad étnica, ambos, ¿no? Muy intervenida por las mezclas culturales que ya se estaban viviendo en ese momento. Pero eso no necesariamente prefigura una nacionalidad peruana como la tenemos hoy. Salvo, haciendo la distinción, ¿no? Disculpa que te interrumpa, salvo que en algún momento ese tipo de identidad nacional, que es mestiza, sin ser necesariamente armónica, tome el Estado, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia del Perú. Precisamente, profesor, una de las ideas que desarrolla en varios artículos suyos, te le planteo la pregunta ahora, es ¿qué entiende Garcilaso por nación, ¿no? Ajá. Porque enfrenta esta élite cusqueña frente a la élite criolla también limeña. Entonces hay un conflicto, y la idea de la nación en Garcilaso es muy importante porque permite observar que no es un proyecto, como lo ha mencionado usted, abarcador de todo el territorio, sino más bien discriminador en cierto sentido, ¿no? Y junto a esto le a uno la pregunta, ¿qué es el indigenismo discriminador precisamente, que también lo desarrolla usted? Bueno, ahí hay varias preguntas. Vamos por el principio, ¿no? En una dirección cronológica progresiva. Cuando Garcilaso es un hombre maduro, hacia fines del siglo XVI, y empieza a publicar sus obras de tema peruano, que son las dos partes de los comentarios reales fundamentalmente, él maneja un concepto de nación propio de su época, que es el concepto que hoy entenderíamos como nación étnica. Utiliza la palabra muchas veces en los comentarios reales, ¿no? Aquellos indios eran de la nación Huanca, aquellos otros eran de la nación Coya y aquellos de la nación Chiriguana. Se está refiriendo al concepto común de la época que viene heredado desde la tradición latina, de la comunidad cultural homogénea de un grupo, ¿no? Es lo que se entendía como nación, sobre todo. Hoy lo llamaríamos quizás nación étnica, forzando un poco el término, pero eso, como explica bien Walker Connor, que es un teórico de estos temas norteamericano, es un pleonasmo. Hablar de nación étnica es un pleonasmo porque ethnos significa exactamente lo mismo en griego. Ethnos es nación. O sea, los romanos le dicen natio, en relación al lugar donde se nace en un conjunto, ¿no? Homogéneo de gente. Entonces, ese es el concepto primordial que está trabajando Garcilaso. Sin embargo, hay que hacer una aclaración importante, y es la que nos permite explicarnos por qué muchos críticos del siglo XX han encontrado en el Inca Garcilaso una especie de adelantado de la nacionalidad peruana moderna.
es sobre todo en el prólogo de la segunda parte, ¿no? Prólogo dedicatoria que Garcilaso titula A los indios, criollos y mestizos, no sé si recuerdan, ¿no? De las provincias, del gran y riquísimo imperio del Perú. Él está pensando en una totalidad que llama Imperio del Perú, que en la época se entiende como un conglomerado de reinos. Y ese conglomerado de reinos es, por supuesto, el virreinato, que ha expandido las fronteras de lo que antes era el Tahuantinsuyo, ¿no? Su concepto de Perú es un concepto todavía basado en la tradición incaica, pero adaptado a la nueva administración política virreinal, ¿no? No olvidemos que el Perú es sobre todo un reino dentro de las concepciones políticas de la época. Hoy lo llamaríamos colonia, que es otra forma de verlo, ¿no? También es válido el concepto, pero depende de qué lado de la historia se esté situando uno, ¿no? Si uno entra en la mentalidad de la época, ellos no se percibían como colonia en ese sentido, por lo menos, por ejemplo, un individuo privilegiado como Garcilaso usa la palabra colonia para hablar de otras formas políticas, ¿no? La de los enclaves, que era el concepto antiguo romano. Sin embargo, está pensando en totalidades, ¿no? Totalidades de grupos, indios, criollos y mestizos. Esos tres pilares, estos tres grandes sujetos sociales que ya están presentes en la dinámica de la sociedad virreinal, constituirían para él la base humana de este imperio del Perú, que, como sabemos, seguía dominado por el sector peninsular. Por eso es que Garcilaso no lo incluye a los españoles, ¿no? en su dedicatoria. Y de ahí se han tejido una serie de argumentos, ¿no? Que Garcilaso prefigura la identidad peruana, etc. Es una forma de leerlo, hay otras, por supuesto. El discurso mestizófilo, que tiene fuertes rasgos discriminatorios, como tú mencionaste, es una forma de indigenismo, a pesar de que es también profundamente hispanista, de ahí viene lo contradictorio. Está ya en José de la Ribagüera, cuando dice que Garcilaso representa el arquetipo nacional por su espíritu mediterráneo. Entonces, bueno, ¿qué peruano es eso, no? Es peruano porque es mediterráneo, o sea, porque bebe de las fuentes del latinismo del siglo XVI. Es una forma de caracterizar el Perú, en que lo mestizo juega un papel estrictamente biológico, fenotípico, pero culturalmente debe ser occidental. Y ahí en eso han continuado pues, Aurelio Miro Quesada y otros que en la práctica han estudiado esos elementos importantísimos de la obra de Garcilaso, lo que hablábamos de las lecturas genealógicas eurocéntricas. Pero Garcilaso da para otro tipo de lectura. Y en cuanto al indigenismo discriminador de otro tipo, por ejemplo, de Luis Valcárcel, ¿no? que también publicó un libro importante, ¿no? Garcilaso visto desde el lado indio. Se resalta básicamente el aspecto materno. Entonces, si el hispanocentrismo de un ribagüero va a discriminar el mundo quechua, aunque declare que es el mestizo ejemplar, el arquetipo de la nacionalidad, y un indigenismo más radical como el de Valcárcel va a excluir la presencia europea. Estas dos formas de acercarse al Inca son discriminadoras, ¿no? Están tratando de opacar o empequeñecer el otro lado de la identidad, de la totalidad del Inca Garcilaso. Pues este tipo de lecturas las podemos llevar incluso más atrás en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los fines políticos que tenían las lecturas que hacían de Garcilaso por un lado, la élite criolla limeña y la élite cusqueña. Bueno. Y pone el caso usted de Peralta y Barnuevo, por ejemplo, ¿no? Que es relativamente tardío en relación con las lecturas criollas, ¿no? Si nos vamos a la recepción, lo que más se ha estudiado en el virreinato peruano, ¿no? Porque también hay recepción en Europa, viene de las crónicas de convento, particularmente Buenaventura de Salinas, Diego de Córdoba y Salinas, Antonio de la Calancha, y también en la poesía épica, curiosamente, ¿no? Hay sombras de Garcilaso, por ejemplo, en la Fundación y Grandezas de Lima de Rodrigo de Valdés, y ya de manera mucho más evidente en Peralta y Barnuevo, no solamente en la Lima fundada en 1732, sino en obras anteriores. Son lecturas que privilegian algunos significados importantes del Inca Garcilaso en relación con las proezas de los incas como civilizadores, como arquitectos, como diseñadores de caminos, pero estos criollos no pueden darse el lujo de admirar las virtudes, los valores éticos,
políticos de la administración cusqueña, porque ya en ese mismo momento, en los siglos XVII y XVIII, estaba en desarrollo un tipo de formación étnica y política protohegemónica que era la del llamado nacionalismo incaico, ¿no? Que estudia muy bien John Rowe y más adelante historiadores como Flores Galindo y Manuel Burga. Entonces, hay ahí una especie de dualidad discursiva que tiene que ver con formas distintas de leer al Inca Garcilaso, ¿no? Sabemos más del lado criollo por lo que contamos con los libros, pero por el lado de la recepción andina, mestiza, hay menos, ¿no? Algunos historiadores han ubicado menciones, por ejemplo, de que se leía Garcilaso en una chichería en el siglo XVIII, ¿no? Y entonces había una recepción que es coherente además con una forma de recibir los comentarios, que es a través del oído. Como muchos autores del siglo de oro, ellos están escribiendo para una audiencia, no para un lectorado. Es decir, la concepción de la escritura tiene mucho que ver con su recepción aural, por eso el caos de las comas, puntos y comas, etcétera, ¿no? Que marcan cortes prosódicos de respiración para que los textos sean leídos en voz alta. Entonces, y eso ocurre también con la primera edición de los comentarios reales, cosa que, por ejemplo, anulan completamente los editores modernos, ¿no? Desde Rosenblad en los años 40 hasta hace poco Araníbar, ¿no? Allanan la prosa de Inca Garcilaso de una manera absolutamente, yo diría, irrespetuosa, ¿no? En el sentido de que no conservan la prosodia del texto original. Están pensando en una lectura muy contemporánea, muy con la vista, y eso altera algunos significados, ¿no? Pero bueno, de eso puedo hablar después, está en mi libro Coros Mestizos y luego uno más reciente que acaba de publicar, Encontrando un Inca. En cuanto a la recepción, pues ocurre este fenómeno que es una recepción dual. Por un lado, criolla, en que lo incaico del pasado sí se reconoce, se exalta, se admira, pero lo indígena del presente mucho menos. Y por supuesto, menos aún los descendientes, ¿no? De estos incas que están en el Cusco fortaleciendo su posición económica a través del dominio de los circuitos comerciales con Potosí, que es lo que constituye la base económica de los curacas del siglo XVIII, entre ellos Tupac Amaru II, ¿no? Ya un poco más tarde, en 1780. Entonces, son dos formas de percibir al Inca. Yo, como tú mencionaste, planteo que hay una recepción dual que de alguna manera prefigura estos dos Perús que han coexistido hasta el día de hoy, ¿no? Siendo cada uno de ellos bastante complejo, pero mucho más complejo es el Perú andino, ¿no? Porque tiene numerosas lenguas, no solamente el quechua, particularmente el quechua cusqueño, hay otros tipos de quechua. Pero ¿por qué el Inca, profesor? ¿Por qué el impacto tan fuerte del Inca en la sociedad? Tiene que ver con varios aspectos. El primero es el hecho de que es uno de los poquísimos autores que tienen una ascendencia indígena que logran publicar en su momento. Y no publicar en cualquier lugar, publica en el meollo, ¿no? Del imperio, en los centros culturales más destacados. Está en la península, en un momento de esplendor del imperio español. Se dice que la decadencia comienza con la derrota de la Armada Invencible, bueno, pero todavía España era el país más importante, ¿no? Políticamente y militarmente en Europa. Entonces, publicar estos libros que además corrigen mucho de lo que en ese momento se pensaba del mundo incaico, las llamadas crónicas toledanas, ¿no? Por ejemplo, o los mismos acercamientos de autores tan importantes como José de Acosta, que es muy cercano al Inca en cuanto a tiempo, 1590, Historia Natural y Moral, pero Garcilaso le corrige muchos conceptos a José de Acosta, ¿no? Por ejemplo, el carácter demoníaco de la idolatría incaica. Garcilaso jamás va a aceptar una cosa así, porque eso significa aceptar la absoluta superioridad del orden español. Él la acepta en cuanto a lo evangélico, pero no en cuanto a lo administrativo, ¿no? Y, por supuesto, la recepción es interesante porque la habilidad del Inca a la hora de tejer sus argumentos sin duda es aprendida de los grandes maestros de la prosa, renacentista y hasta clásica. Es un texto de los comentarios reales que verdaderamente llama mucho la atención dentro del conjunto de las crónicas de tema americanista.
Y esa autoridad ha servido para asentar una imagen de los incas como gobernantes bondadosos, justicieros, durante los siglos XVII y XVIII. Ya a partir del siglo XIX, con las ediciones de Jiménez de la Espada, de crónicas que en ese momento estaban inéditas, ¿no? Tito Cusi, por ejemplo, Santa Cruz Pachacuti, la segunda parte de la señoría, de la crónica del Perú, o sea, la señoría de los incas de Cieza, se empieza a ver que el mundo incaico era mucho más caótico, menos armonioso, bastante más guerrero que lo que nos había pintado el Inca Garcilaso. Y llega un momento en que el propio Marcelino Menéndez y Pelayo dice que los comentarios son una novela utópica, que se le quita cualquier rasgo de veracidad. Entonces, Garcilaso sufre esta especie de defenestramiento, ¿no? Como príncipe de los cronistas de Indias, pasa a ser cuestionado como un idealizador del mundo incaico, está como una especie de estafador, ¿no? Porque nos entrega un imperio incaico demasiado bueno. Y se le empieza a estudiar desde el punto de vista de la retórica, ¿no? Todo esto que había mencionado al principio, la crítica genealógica, para enfatizar sus aspectos literarios. Entonces, sigue teniendo vigencia, pero ya como un autor literario. Como una fuente histórica es mucho más cuestionado hasta el día de hoy, ¿no? La famosa polémica Rostorowski-Durán hace unos 30 años, ¿no? Es un síntoma más de este problema, que dice que Garcilaso no es una fuente confiable. Pero habría que preguntarse, ¿quién es una fuente confiable, ¿no? La concepción de la historia en esa época no es la que tenemos hoy, que es producto del positivismo. A ninguno de estos autores se le puede pedir exactitud, porque eso no es algo que ellos estén considerando como uno de sus temas principales, excepto en lo que se considera para ellos mismos la demostración de verdades trascendentes, ¿no? La historia es una rama de la retórica, lo dice muy bien Jerónimo Román y Zamora, entonces, que es uno de los autores que Garcilaso lee y cita. Entonces no se le puede pedir exactitud, ¿no? Porque además sus métodos de comprobación son muy distintos de los nuestros. Ahora podemos ir a un archivo, consultar fuentes. En esa época lo que básicamente se hacía era consultar a otros historiadores, ¿no? Que muchas veces están dando su propio punto de vista y acomodar eso a una versión propia que en el caso de Garcilaso cumple con las demandas de justicia de la élite superviviente cusqueña, ¿no? Esa es, digamos, su agenda política detrás de la escritura misma, de una obra que literariamente sí es muy superior a prácticamente todas las crónicas, pero tiene una motivación política, ¿no? Religiosa, étnica, que es quizás más importante que las motivaciones estéticas. Un aspecto que se relaciona con el tema del Inca Garcilaso es precisamente que ya lo hemos tocado de soslayo, el del indigenismo. Así es. Entonces, la pregunta que quiero hacerle aquí es, ¿cómo entender el asunto del indigenismo? Porque algunos estudiosos como Mirko Lauer, ¿no?, lo entienden como un fenómeno ubicado básicamente a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Sin embargo, usted también lo menciona, sabemos que desde el siglo XVI y XVII ya encontramos discursos en defensa del indígena, ¿no? Claro. ¿Cómo entender entonces el fenómeno? Todo depende de cómo definamos la palabra de indigenismo. En una entrevista que me hicieron yo aclaro que la propuesta de Laura me parece de una miopía histórica bastante flagrante, porque si el indigenismo se define como una posición, una toma de posición de intelectuales, letrados, como se les llamaría en la época colonial, frente al indio, una posición favorable, tenemos ya desde muy temprano formas de expresión indigenista con un sentido político y moral, empezando por, bueno, el famoso ejemplo de Bartolomé de las Casas, ¿no? El propio Fray Bartolomé es uno de los grandes indigenismos. Incluso en el caso mexicano, Luis Villoro, el historiador, declara a Hernán Cortés como el primer indigenista de México. Eso es muy curioso, ¿no? Porque en sus descripciones de las cartas de relación exalta la complejidad, la sofisticación de la cultura azteca. Entonces depende, ¿no?, cómo definamos el término. Desde el punto de vista de los estudios llamados coloniales, esta posición en favor de los indios, su defensa frontal frente a la administración española o a las prácticas de los oficiales de la corona, está desde muy temprano, e incluso muy cercano a la conquista misma, ¿no?
Fray Marcos de Niza, por ejemplo, ¿no? Ya está hablando de la injusticia perpetrada en Cajamarca contra Atahualpa y sus tropas por parte de Pizarro en términos muy condenatorios. Entonces uno puede decir que existe un tipo de indigenismo político, de inspiración moral, en el siglo XVI, por supuesto, en el siglo XVII también. Buenaventura de Salinas es uno de los grandes críticos de la explotación indígena, estamos en 1630, y más adelante hay otros, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, cuando se llega al XIX, el llamado problema del indio, como lo bautizó Mariátegui, persiste, ¿no? Todos sabemos perfectamente que las estructuras económicas y políticas del virreinato fueron muy poco alteradas durante por lo menos buena parte del siglo XIX, o todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y es lógico que los letrados retomen esta posta de erguirse como defensores, ¿no? Representantes de un interés que es el interés de la gran mayoría indígena, que no tiene voz propia supuestamente, no tiene otras formas de representación que no son las letradas. Entonces surge un tipo de indigenismo artístico, por supuesto, ¿no? En la literatura, ¿no? Clorinda Mato, Arestegui, y ya se desarrolla mucho más con las vanguardias, ¿no? En los años 20 y 30, y el gran propulsor es, por supuesto, José Carlos Mariátegui a través de Amauta, que aglutina, ¿no? A escritores, pintores, poetas, etc. Hay también un gran movimiento más que indigenista, incaísta, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, del cual es, por supuesto, producto nada menos que la zarzuela El Cóndor Pasa, ¿no? En 1913, que es de una enorme simpatía hacia la población indígena y de condena flagrante del imperialismo norteamericano y la explotación en las minas. Entonces, yo creo que la historia del indigenismo, que lleva varios siglos, en buena medida muestra lo que es la historia del Perú, que es el continuo esfuerzo de sus letrados e intelectuales por asumir la representatividad de una masa ignorada, explotada, ¿no? Y supuestamente en esta defensa se pueden terminar aliviando las tensiones y logrando lo que finalmente era también un proyecto colonizador, que es la uninización del otro. Ese fue el intento, básicamente, de la corona, ¿no? Evangelizar, suplantar la psique indígena por una psique, una continuidad de valores occidentales a partir de la creencia firme de que la religión cristiana es la única válida, ¿no? Y los modos de vida operados desde la corona son los modos legítimos de ejercicio de la soberanía, a partir de la concesión que se le hace, ¿no? Al rey como representante de la voluntad de Dios en la tierra. Eso no cambió mucho durante la República, ¿no? Los criollos se asumen también como una especie de adalides, de redentores de esta masa que hay que alfabetizar, que hay que castellanizar, que hay que vestir a la occidental. Y esto, por supuesto, tiene matices, ¿no? Hay indigenistas mucho más respetuosos. Hay otros que asumen que la mejor manera de salvar a estos personajes, a la población indígena, es que nieguen completamente su cultura, que se olviden de sus lenguas y que se asimilen al libre mercado, ¿no? Entonces tenemos por un lado un Vargas Llosa, por ejemplo, que claro es de un indigenismo un poco jerárquico, porque él sí acepta la superioridad y la proclama, ¿no?, de la cultura occidental. Y tenemos otro tipo de indigenismo mucho más empático, José María Arguedas, que además reivindica el uso del quechua y asume el quechua como su lengua y además pone el quechua como una lengua superior, literaria, poéticamente, al castellano. Pero en los dos casos lo que tenemos son individuos que asumen una perspectiva frente al indio y que proponen soluciones para este enorme problema de la heterogeneidad, ¿no? Que ya no hay que ver tanto como un problema del indio, sino como el problema del criollo, el problema del mestizo. No habría que darle la vuelta al ensayo de Mariátegui, porque ¿quiénes son los que se problematizan acá? Son los que tienen problema con la definición de la nación, con una definición que es moderna y que no es congruente con la realidad histórica peruana. Hay varios aspectos que me invitan a hacerle distintas preguntas, pero para seguir la línea del indigenismo, desarrolla usted un concepto bastante interesante que es el del intraindigenismo, Claro. Que lo entiende como los circuitos orales de producción y consumo. ¿Este intraindigenismo hoy en día todavía es vigente? Sí, incluso más.
quiero recordar que entendemos por eso, que entiendo yo, ¿no? En este ensayo que se llama Indigenismos de ayer, que la toma de posición frente a la cultura indígena, o las culturas indígenas, para ser más preciso, puede darse desde fuera de ese universo, como puede darse desde adentro. Desde adentro, lo interesante es que el tema de la representación se resuelve, porque un letrado indígena que asume la defensa de su cultura, de su lengua, de su pueblo, ya no es indigenista en el sentido en que lo entendemos hoy. Puede ser indigenista solamente como una especie de se llamaría en jerga política un cuadro, ¿no? O sea, es un cuadro político, es un cuadro intelectual de su propio grupo étnico, ¿no? De su propia cultura dominada. A esto es a lo que yo llamo un intraindigenismo. Pero hay que considerar que el factor de la letra es fundamental, porque desde la llegada de los españoles, y por supuesto todos hemos leído La ciudad letrada de Rama, sabemos perfectamente que un discurso se legitima cuando está escrito y sobre todo impreso. La autoridad de ese discurso es muy superior a la autoridad de un discurso de circulación estrictamente oral. Esto ahora se ha relativizado, ha habido muchas críticas al modelo de Rama, pero cuando salió el libro de Rama en el año 84, pues fue realmente un libro que cambió el paradigma de nuestro acercamiento hacia esta producción letrada como si fuera una única posibilidad de expresión de identidades o de formulaciones políticas, ¿no? Hay muchas otras, y hasta el día de hoy. Entonces el intraindigenismo es este tipo de discurso que se hace desde adentro de los grupos indígenas, en defensa de los mismos grupos indígenas. En ese sentido, ¿no? Como digo, quizá el término indigenismo en sí ya no es funcional para este tipo de autor o de actor político incluso, que no necesariamente tiene que escribir. Mientras que existe un indigenismo que es por definición externo, que es el de los intelectuales, generalmente letrados, que obedecen a una tradición de estirpe europea, ¿no? Escriben novelas, escriben poemas, etc. Y sobre todo escriben, que es algo importado, como sabemos, ¿no? Desde el siglo XVI. Eso no impide que grupos indígenas e intelectuales indígenas se apropien de la letra para utilizarla como una herramienta de sus propias luchas de liberación. Entonces eso es perfectamente legítimo, se ha dado en muchas partes, y es lo que hace la literatura peruana tan rica a la vez, ¿no? Porque en algunos casos tenemos sujetos sociales muy diferentes de los criollos, que están reformulando su propia visión de la totalidad social, privilegiando los sectores dominados. No es lo más común, pero hay, por supuesto, ¿no? Si volvemos a los ejemplos coloniales, ¿no? El propio Wampomo, el propio Inca Garcilaso, todos los elementos europeos que puedan tener son definitivamente mucho más indigenistas en el sentido esencial de la palabra que autores del siglo XX que pueden asumir una representación, si se quiere, pero nunca van a tener el grado de acercamiento interno de esas culturas. Para comenzar, por ejemplo, hay muchos indigenistas que no hablan quechua. Entonces, la representación está un poco falseada, ¿no? Hay algo que falta ahí. Entonces, sí, el tema es mucho más complejo, como decía, abarca varios siglos, no es de ninguna manera un tema que comienza en el siglo XIX y tampoco se reduce al aspecto artístico, ¿no? De hecho, empieza antes como un problema político y hasta un problema ético, que es una de las grandes preocupaciones de muchos sacerdotes y de muchos letrados del siglo XVI que están tratando de entender quiénes son estos millones de individuos que se encuentran los europeos en este lado del mundo y qué hacer con su cultura. Y bueno, por supuesto, sin desdecir de los evangelios, que siempre van a aceptar como una religión superior al cristianismo, pero cómo se les puede adaptar de manera que se respeten sus fueros, sus leyes, sus tradiciones, ¿no? Hay muchos matices. Hay gente que dice que no, son esclavos, hay que eliminar cualquier rastro de idolatría, y otros que son un poquito más tolerantes, ¿no? Que ven, por ejemplo, la posibilidad de adorar una montaña, un recurso para imponer la religión cristiana, ¿no? Establecen analogías, y esto produce, por supuesto, muchos fenómenos de sincretismo cultural y religioso que son característicos de la tradición
no solo peruana, andina en general, por supuesto en otras partes del Nuevo Mundo. Ujú. También, profesor, mencionó a José María Arguedas. Me gustaría valerme de la perspectiva temporal tan amplia que me da usted para escribir y comprender el tema del indigenismo y preguntarle cómo entendemos a José María Arguedas respecto, por un lado, de Garcilaso, que lo define usted como un mestizo real, y de Huamampoma, que es más bien un mestizo cultural. Ujú. José María Arguedas, entre ellos dos, ¿cómo lo entenderíamos? Bueno, hay que recordar, Arguedas es un producto del siglo XX, es un hombre que ha crecido después de la Ilustración, con otros esquemas mentales mucho más modernos, por supuesto, más parecidos a los nuestros, ¿no? La gran ventaja que él tiene, y en eso sí se parece tanto a Garcilaso como a Huamampoma, es su acercamiento a la lengua quechua desde una edad muy temprana hasta el punto de identificarse con todo lo que esa lengua conlleva, que no es solamente dominio de un sistema lingüístico, es también una subjetividad, un rango amplio de emociones que tienen que ver, por un lado, con la relación entre sujetos humanos, o sea, el concepto de comunidad, pero también la relación entre el sujeto humano y el sujeto que nosotros entendemos desde un punto de vista occidental como la naturaleza. Es decir, la identidad de muchos pueblos indígenas americanos, no solo andinos, tiene que ver en esas dos direcciones, la comunidad, la colectividad y la relación con el medio ambiente. Y esto es algo que también se puede ver, por ejemplo, en Garcilaso, en Huamampoma, cuando critican tanto la minería, por ejemplo, ¿no? Esa enfermedad obsesiva de los españoles por extraer metales preciosos a costa de la vida de tanta gente, ¿no? Y de la depredación de la naturaleza. Entonces, en Arguedas vemos un sentimiento muy parecido, tanto en los pasajes más poéticos de sus novelas, como en la poesía propiamente, ¿no? De Arguedas, que es breve, pero es de una profundidad tremenda, ¿no? De donde se exponen estas aristas epistemológicas, axiológicas, de manera clara, ¿no? Poemas como, por ejemplo, Llamado a algunos doctores, en los años 60, ya está adelantando 50 años problemáticas el día de hoy, ¿no? La identidad humana no pasa solamente por la relación con otros humanos, pasa fundamentalmente por la relación con el mundo natural. Arguedas dice, ¿no? De esas 500 flores de papa están hechos mis sesos, mi carne. Eso puede sonar muy metafórico, ¿no? Muy figurativo, pero tiene también un sentido mucho más profundo, ¿no? De carácter identitario, con el respeto a la naturaleza del intercambio que se produce con esa naturaleza. Entonces, en ese sentido, Arguedas es mucho más cercano, ¿no? A Huamampoma, a Garcilaso, que cualquier otro indigenista del siglo XX, ¿no? Bueno, podemos hablar de Churata, que es un caso un poco peculiar, que también podríamos tratar, ¿no? Arguedas es más conocido, a Churata recién se le está empezando a estudiar con más rigor en los últimos 15, 20 años. Profesor, la vigencia del Inca Garcilaso hoy en día es evidente, pero quisiera preguntarle por qué, y también si es que influye que el gran centro de producción del conocimiento, o que alguna vez, para tomar la palabra del profesor Carlos García Bedoya, el centro industrial de producción de conocimiento que es Estados Unidos, está interesado en los estudios coloniales y es por eso que también nos interesa a nosotros. ¿Cuál es el camino que desarrolla? ¿Quién? Su postura como profesor en una universidad norteamericana también me gustaría saberla. Bueno, habría que añadir también los centros académicos europeos que están muy interesados en el Inca Garcilaso, en Huamampoma, sin duda, ¿no? El manuscrito está, la nueva crónica está todavía en Copenhague y se sigue estudiando y se ha digitalizado. Yo creo que son una serie de factores, ¿no? El Inca Garcilaso tiene vigencia. En este caso específico del año 2016, por las conmemoraciones que ha habido, ¿no? Por los 400 años de su muerte. Yo no estoy tan seguro si en 2, 4 o 10 años va a ser igual. Va a seguir siendo importante, pero quizás no se le va a trabajar con tanta insistencia porque no hay ninguna efemérides a la vista. Hay que esperar hasta el año 39, que ya estaremos todos, bueno, yo al menos, bastante muerto, para celebrar los 500 años del nacimiento del Inca Garcilaso, ¿no? Ahí quizá. Lo que pasa con el Inca Garcilaso, que es lo que pasa con todos los clásicos, es que resiste muchas lecturas. O sea, él ha construido una obra que es tan compleja y tan rica
en significados de todo tipo, estéticos, políticos, étnicos, históricos, en fin, artísticos, que ofrece significados, lecturas nuevas en cada generación. Entonces, mi generación, que se ha formado después de la irrupción del postestructuralismo, es decir, cuando las casillas disciplinarias, ¿no? Por un lado crítica literaria, por otro lingüística, por otro etnografía, por otro historia del arte, ¿no? Que son las disciplinas tradicionalmente estudiadas, empiezan a romper sus fronteras, ¿no? Y se pasa a una nueva concepción de lo que es el saber humano a partir no tanto de esos discursos artificiales que son las disciplinas académicas tradicionales, sino de cómo un objeto de estudio se construye a partir de distintas perspectivas. Entonces, yo he podido leer a Aline Garcilaso a mi manera, utilizando esas nuevas herramientas epistemológicas que me han dado mi formación, mi entrenamiento intelectual. En efecto, el doctorado lo hice en Estados Unidos, dentro de esa línea de estudios, ¿no? Pero eso no quita que en el Perú pueda haber un interés similar. Ya es otro problema, que no es un problema actual, es un problema de toda la vida. Somos academias receptivas, somos academias imitadoras, ¿no? Antes ocurría lo mismo. Cuando estaba muy de moda la estilística en los años 50, 60, entonces en el Perú venían profesores formados en Europa a enseñar estilística, y luego semiótica, y luego estructuralismo. Y ahora, bueno, teoría postcolonial, estudios decoloniales, es la misma obsecuencia académica que es tradicional, no solamente en Perú, en Argentina, en México, etc. Había intentos de rebelión, ¿no? Como la formación de la llamada teoría literaria latinoamericana en los años 60, que pretendía darle su propio bagaje metodológico a la literatura, a la crítica de la literatura latinoamericana, y yo creo que en buena medida lo lograron, ¿no? Estoy hablando de Cornejo, Rana, etcétera, Fernández Retamar. Pero ese intento no ha continuado, porque el proceso de globalización ha sido muy brutal, ¿no? Sobre todo en los años 70, 80 en adelante, y el intercambio de ideas es mucho más fluido. Y es difícil decir que, bueno, porque la teoría postcolonial, que surge básicamente en Estados Unidos a partir de críticos de la India, trasplantados, pero que escriben en inglés, tuvo cierto éxito, ahora ya ha perdido mucho. No pueda ser aplicable simplemente porque surgió en Estados Unidos. Yo creo que hay problemáticas comunes, ¿no? Hay formas de definir al sujeto colonial que nos pueden servir. Ponerse en una posición provincianista, de negar todo lo que sea europeo, norteamericano, por el hecho de negar, porque se supone que son formas del imperialismo cultural o académico, me parece muy limitante, muy frustrante, porque hay que recordar que lo que se suele defender en ese caso casi siempre son las disciplinas académicas tradicionales, que también son importadas de Europa. Entonces, ¿de qué tipo de colonialismo estamos hablando? ¿De un colonialismo europeo o de un colonialismo norteamericano? Bueno, al final los dos son formas de orientación, de modelamiento de nuestros hábitos intelectuales en el Perú, ¿no? ¿Y qué opina usted de aquellos que defienden la importancia del punto de enunciación? Ya comentó también en la toma de posición. Le pregunto ahora, ¿desde dónde enuncia usted y para quiénes? Es que ese dónde no tiene que estar anclado en una geografía. Yo creo que el dónde tiene que ver más con la posición intelectual, política, ideológica del crítico, de la persona que está trabajando un corpus. Y esa persona puede vivir en su casa, en Chosica, o en el Polo Norte, o donde sea. Lo importante es el producto, ¿no? El producto va a tener alguna influencia, sin duda, del lugar geográfico, pero no creo que eso deba ser tan determinante, porque el hecho de vivir en el Perú, o en Chile, en Bolivia, no nos hace necesariamente mejores conocedores de esas realidades. Sobre todo en Lima. Lima es una ciudad de muy fuertes y antiguas aspiraciones occidentalizantes, a pesar de que es una ciudad quechohablante, la primera ciudad quechohablante del mundo, está conformada más de un 80% de provincianos o descendientes de provincianos. Es decir, ya no es la Lima criolla, ¿no?, que se pensó hasta los años 40, 50. A pesar de todo eso, hasta donde puedo ver, la formación académica e intelectual sigue siendo muy dependiente de lo que ocurre en los centros boreales, europeos y norteamericanos. Entonces,
eh, en vez de prestar atención a los aportes de esos centros, como por ejemplo el trabajo interdisciplinario, se sigue discutiendo la pertinencia, ¿no?, de si esos centros deberían tener alguna presencia o no el día de hoy. Entonces se pierden una buena parte de esos aportes boreales porque se olvidan de que el objeto de estudio está acá, los archivos están acá, las lenguas indígenas están acá. Simplemente hay que abrir las compuertas, ¿no?, disciplinarias para que tenga sentido esta presencia epistemológica boreal y se enriquezca con una respuesta a partir del trabajo en el lugar, ¿no? En ese sentido el dónde sí importa como geografía. De otra manera no tiene ninguna importancia. Si uno nace en Lima y se queda escribiendo como un filólogo español, ¿qué importa vivir en Lima o vivir incluso en Huánuco? Si es que el producto va a ser tanto más occidental que el mismo centro de irradiación. Uh-huh. ¿Por qué lo criollo, profesor? ¿Por qué decidió dedicarle gran parte de su vida como investigador al tema de lo criollo? ¿En qué radica para usted la importancia de este tema de investigación? Porque está muy imbricado con una problemática que yo percibí desde mis investigaciones iniciales sobre el Inca Garcilaso, ¿no?, que es la problemática del diálogo del criollo con el mestizo y el indígena, ¿no? Para entender mejor, por ejemplo, la trayectoria y la recepción del Inca Garcilaso, hay que estudiar una serie de autores criollos muy abandonados, porque existe el prejuicio de que el mundo colonial es aburrido, ¿no? Ya fue. Al menos hasta cuando yo estudié en el Perú en los años 80, lo colonial se reducía, pues bueno, a hablar un poquito del Inca Garcilaso, porque idealiza, ¿no?, su prosa es muy bonita, un poco el Lunarejo y con suerte Peralta. Pero hay una inmensa cantidad de autores abandonados que no se han vuelto a editar, ese es el gran problema. No hay ediciones modernas de Rodrigo de Valdés, de Fernando de Valverde, de propio Buenaventura de Salinas, que es importantísimo. Hubo una edición en los años 50 llena de ratas que desapareció. La edición original de 1630 sigue siendo la más confiable. La Lima fundada de Peralta se volvió a publicar en el siglo XIX repleta de ratas, edición que ya desapareció también y uno tiene que volver a la de 1732. Es nuestra propia inoperancia, nuestra propia dejadez, nuestra propia ineficiencia como intelectuales y académicos, el descuido del universo criollo, porque nadie se está dedicando, o muy poca gente se está dedicando a reactualizar esos textos, ¿no?, con buenas ediciones modernas, confiables y sobre todo, si es posible, críticas, ¿no? Entonces, al ver que todo ese mundo criollo estaba abandonado, me dediqué a estudiarlo y encontré una serie de líneas de pensamiento, ¿no? En mi libro más reciente, que se titula Lima Fundida, que es una parodia de la Lima fundada, justamente hablo de la formación de estos hábitos discursivos criollos desde el siglo XVI en adelante, que nos permiten entender muchas características, ¿no?, hasta conductas de un criollismo que ya no es el criollismo tradicional, pero como actitud mental sigue vigente, ¿no? En el caso de Perú y de Lima específicamente, no me refiero al criollismo limeño. Uh-huh. El gritoneo, el narcisismo colectivo, el sentido de la impunidad, el desprecio, ¿no?, que tiene características racistas evidentes. Todo eso ya estaba en el siglo XVI, XVII. El ombliguismo, somos lo máximo, la comida peruana, todo ese discurso inflatorio ya existe en el siglo XVII. Basta ver las crónicas de los criollos, ¿no?, de exaltación de Lima, la comparan con el paraíso, la Atenas de América, una ciudad superior a cualquiera de las de Europa y Asia. Entonces es muy gracioso encontrar, ¿no?, como en el siglo XX, XXI, pues la historia se repite. Entonces por eso es que me interesó el criollismo. No quisiera que se me quede ninguna pregunta en el tintero, profesor, aunque nos está ganando el tiempo ya, entonces voy a acelerar un poquito más. En el otro libro que hemos mencionado al comienzo, Poéticas de Flujo, que ha sido muy polémico, ha tenido una recepción de toda índole. No sabía, yo no me entero, pero sí, cuéntame. sí. A ver. Quería hacer una pregunta sobre una especie de reseña crónica que apareció en Somos de Víctor Coral,
que además de acusaciones personales en las que no nos interesa comentar, hay dos cosas que sí me parecen interesantes. Una observación en primer lugar que es que en su texto excluye a Montalbetti o Jay Watanabe. Ujú. ¿Por qué? Eso se explica en el mismo libro. Ujú. El libro es un intento de sistematización de lo que hoy se reconoce como la generación poética del 80. Estos tres autores que mencionas, que son buenos poetas sin duda, ¿no? Importantes, empiezan a publicar antes. Hoy llegó el 81, pero por trayectoria grupal, miembro de Hora Cero de la segunda fase, ella se sitúa más, y por edad, ¿no? Se sitúa más en el grupo anterior. Que en el año 80, cuando se dan dos eventos fundamentales de la historia peruana contemporánea, que son el retorno a la democracia burguesa y el surgimiento de la lucha armada, ¿no? Bajo el mando del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, los jóvenes que aparecemos a la vida intelectual vemos esa problemática de otra manera. No teníamos todavía carrera literaria, no habíamos entrado en el circuito de las letras en la ciudad letrada, por lo menos no de manera consagrada, y esas consagraciones empiezan a darse muy pronto, ¿no? A través de los premios de poesía y las ediciones tempranas, y también como una especie de recusación de una retórica ya bastante gastada en esos mismos años, que es la del conversacionalismo barato, ¿no? Hipernarrativo de un sector de Hora Cero, ¿no? Y de la generación del 70, el prosaísmo. Contra todo eso reaccionábamos nosotros. Entonces, uno puede ampliar los marcos si quiere. Decir, ok, vamos a incluir a Montalbetti, ¿no? Y vamos a incluir a Carmen Ollé, y vamos a incluir a Watanabe. Pero nosotros no los veíamos a ellos como compañeros de grupo, los veíamos como autores mayores, anteriores, más ligados al grupo del 70, ¿no? A la última, lo que yo llamo en mi libro, la última secuela de la generación del 60, que habría que llamarla más en generación del 68. Y el año 80, que podríamos decir incluso el año 82, porque es un momento crítico también, la entrada del ejército a la lucha armada y el inicio de la guerra sucia en todas sus dimensiones, y la fundación, la creación del grupo Cloaca, que es medular para entender esta nueva poética, esta nueva actitud mucho más anárquica, mucho más crítica al sistema, no solamente como posiciones políticas de los poetas del momento, de ahí viene la polémica con ese individuo que mencionaste, y otros, ¿no?, que están detrás. Todo esto viene de rencillas literarias, es lo más gracioso, ¿no? Si hay que aclarar, la soplonería de Coral, de Malca, de Ruiz Rosas, no tiene nada que ver con posiciones políticas, tiene que ver con rivalidades de grupos. El hecho de que nosotros no les hayamos prestado mucha atención en el quehacer literario, crítico, las antologías, ¿no? El primer golpe que ellos acusaron fue la antología La Última Cena, ¿no? Esto viene del año 87. Entonces, el detrito que publica Coral en 2003 es una consecuencia más, una reacción a mi libro, porque en mi libro lo que hago yo es reafirmar esta línea crítica, esta reformulación de la llamada generación del 80, ya con un aparato mucho más rico, ¿no? Más teórico, estudios migratorios, estudios sobre la violencia, y también más bibliografía, porque ya para el año 2002, cuando aparece mi libro Poéticas del Flujo, han pasado pues 15, 20 años en que se ha enriquecido el corpus crítico. Entonces yo hago una especie de resumen y desarrollo de cosas que ya están planteadas en el prólogo de La Última Cena, que están planteadas en el prólogo de la antología El Bosque de los Huesos del año 95, que también generó polémicas con otro pobre individuo, ¿no?, de Hora Cero. Y a partir de un momento en que se está viviendo una especie de apertura democrática luego de la dictadura civil-militar de Fujimori, ¿no? Entonces, el año 2002 se me presenta la oportunidad de publicar este libro, nada menos que en el Fondo Editorial del Congreso de la República. Y como yo no soy fundamentalista, entonces digo, ¿por qué no? Y eso también, por supuesto, causó mucha urticaria, ¿no? Porque ¿qué hace Mazzotti, que ha tenido posiciones políticas polémicas, trabajó en un nuevo diario, ¿qué hace publicando en el Congreso? Horror, horror, hay que denunciar esto, ¿no? Otro gesto criollo típico, ¿no? Parece la Inquisición que se levanta nuevamente desde los centros mediáticos de poder. Y como yo nunca le he rendido pleitesía ni al comercio, ni a ningún medio, y menos a la intelectualidad entronizada en las instituciones, pues lógico, era previsible esa reacción. Por eso yo lo digo ahí, ¿no? Bienvenidas sean las críticas siempre que sean constructivas.
Esta que mencionas de la inclusión de Watanabe, Motaletti y Oye no me parece válida. Está explicada en el libro. Volvamos más a nuestro tema, profesor. Dice usted en el libro mencionado, lo voy a citar: hablar de poéticas del flujo requiere así de una reflexión urgente sobre los trasvases que en términos formales ha experimentado el lenguaje poético llamado culto en el Perú, considerando especialmente dos fenómenos sociales llevados a su más radical manifestación durante los años 80. Me refiero, obviamente, a la exacerbación de las migraciones internas y externas y a la vez a la generalización y sobredimensionamiento de la violencia política y cotidiana, causa y efecto a su vez de las primeras. ¿Qué debemos entender por sobredimensionamiento de la violencia política y cotidiana? Bueno, es que hay que matizar en el contexto de ese párrafo que has leído. La recepción de la violencia es una cosa, la percepción más que la recepción. Sabemos que había operaciones militares, guerrilleras, incluso algunas de corte terrorista por parte de los grupos rebeldes, y había un terrorismo de Estado tremendo. Pero eso al principio no se vivió tanto en Lima, se vivió mucho más en la zona de guerra, en Ayacucho y la Sierra Central. Entonces en Lima sí se percibía, ¿no? Por eso hablo de un sobredimensionamiento a nivel mediático. Pero hasta allá el gobierno de Alan García no se empieza a vivir la guerra sucia en la ciudad. Entonces, en ese sentido hay que entender la palabra, ¿no? Sobredimensionamiento, en el sentido en que todo se vuelve la espiral política, ¿no? La vida cotidiana está impregnada de esa problemática, así como se vivía en esos años, ¿no? Ahora es muy diferente. Ahora uno puede salir a la calle con casi plena seguridad de que va a volver vivo, ¿no? Eso no era así. En el año 86, en el año 87 era muy diferente. De hecho, yo tengo amigos que han desaparecido, ¿no? Por no llevar DNI. Bueno, en esa época se llamaba libreta electoral. A eso se refiere la palabra, ¿no? No porque se haya exagerado, sino por la forma como se percibía de manera absoluta, ¿no? Que impregnaba la vida diurna y nocturna de la población, en Lima específicamente, ¿no? También en el texto le dedica un apartado bastante interesante a la poesía escrita por mujeres. La pregunta que queríamos hacerle aquí era si existen estos registros poéticos exclusivos de esta poesía escrita por mujeres. ¿Cuáles son esos registros? Bueno, lo que plantea en ese capítulo, que es el capítulo que dedico a 6 poetas, básicamente mujeres, es el hecho de que hay que leer esta producción no tanto por los órganos genitales de quien toma la pluma o el teclado, sino por el tratamiento del lenguaje. Siempre se ha discutido, existe una literatura femenina. Eso depende, no todas las mujeres que escriben literatura femenina. Depende de cómo se defina la literatura femenina. En ese momento lo que veíamos era que se había echado mano de un facilismo narrativo conversacional para hablar del tema sexual, ¿no? Y de la exaltación del cuerpo femenino. Que no tengo absolutamente nada contra el tema. Es más, en la vida cotidiana es algo que a todos nos alcanza, ¿no? Como sujetos sexuales, obviamente todo el tiempo estamos elaborando vínculos de carácter sexual con objetos de deseo. El asunto es que en el lenguaje poético uno tiene que prestarle un poquito de atención a las mediaciones, ¿no? Las mediaciones discursivas, estilísticas, etc. Y lo que veíamos en un sector de esa poesía escrita por mujeres era, como mencioné, un facilismo exhibicionista, que no avanzaba nada en cuanto al lenguaje, porque todo eso ya se había hecho en la generación del 68. Lo que veíamos era más bien una continuidad, ¿no? Un oportunismo también mediático, porque claro, entrevistas por aquí, entrevistas por allá. Por eso algunas de mis amigas poetas me malentendieron cuando dije que la crítica de la poesía de mujeres se parecía más a los aplausos de un club nocturno, ¿no? Porque era muy fácil decir, esta es una gran poeta porque dice que se ha acostado con 300 hombres. Nosotros no veíamos el asunto por el lado del tema, sino por el lado del lenguaje. Sin embargo, en ese mismo capítulo rescato a algunas poetas que sí elaboran de manera mucho más compleja el lenguaje poético, ¿no? Y a ellas les dedico páginas quizá más favorables. Pero no me arrepiento en absoluto de lo que planteo ahí, lo sigo pensando.
en relación con las obras de esa época, ¿no? Hay que recordar, estamos hablando de los años 80. Después ha habido mucha poesía escrita por mujeres, ¿no? Algunas buenísimas, no voy a dar nombres porque si no las otras se ponen celosas, pero ya la problemática es otra, ¿no? El lenguaje se ha sofisticado más, se ha vuelto más multidimensional, que es el tipo de poesía que a mí me interesa en todo caso. Profesor, en un contexto como el nuestro, de la globalización, de la industrialización, el consumo, el consumismo exacerbado, ¿todavía es pertinente pensar en categorías como heterogeneidad, por ejemplo? Yo creo que sí, porque la globalización nunca es completa, ni siquiera es un fenómeno nuevo. Yo siempre estoy pensando en la larga duración, ¿no? La longue durée de Brodel. El mundo andino y bueno, América, que hoy llamamos latina, sufre varias olas de globalización desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Esto lo explica muy bien el historiador norteamericano John Coatsworth. También se pensaba en cosas parecidas, es el fin del mundo, ahora ya todo está globalizado. Eso se pensaba en el siglo XVI, con la llegada de los europeos, ¿no? Pedro Rivadeneira es un autor jesuita del fin del siglo XVI que decía, ahora el mundo es una sola plaza, porque llega a España, pues vienes de México, vienes de las Filipinas, de Perú, uno puede encontrar el mundo aquí. Ya está hablando de una forma de globalización. Otra ola fundamental es el alza de importación de esclavos en el siglo XVIII, ¿no? A partir del despoblamiento indígena se necesitaba mano de obra en las minas y en los campos de cultivo. La mayor cantidad de esclavos que se importan a América se dan en el siglo XVIII. Entonces, otro gran ciclo de globalización. El tercer gran ciclo es el ciclo de la migración de europeos y asiáticos en el siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Por eso se explica en el Perú, ¿no? La presencia de los chifas o la familia Fujimori, para poner dos ejemplos un poco anecdóticos. Y el cuarto ciclo de globalización, y ahora para responder a tu pregunta, es el que estamos viviendo a partir de la implantación del modelo económico neoliberal, ¿no? De los años 70, 80 en adelante, que ha expulsado a muchos latinoamericanos de sus lugares de origen y los ha enviado, ¿no? Yo soy un caso también, entre otros, a los centros boreales antiguamente coloniales o neocoloniales, ¿no? En busca de mejores condiciones de vida, en fin, mejor preparación intelectual, etc. Pero lo que caracteriza esta última migración no es solamente que sea de acá para allá, o sea, al revés de las anteriores, sino que el contacto con el punto de origen es muy continuo, muy fluido. Se viaja más, están las remesas que sostienen muchas economías latinoamericanas en viajes de Europa o Estados Unidos. Y sin embargo, a pesar de que estamos más globalizados, ahora hay internet, casi todo el mundo tiene celular, etcétera. El inglés incluso empieza a penetrar formas tradicionales del castellano. Ahora la gente no habla de postular a la universidad, sino de aplicar a la universidad. Un anglicismo flagrante antes no se usaba. A pesar de todo eso, uno sale de Lima y se mete a la selva y encuentra que hay sectores que no están absolutamente globalizados, que no están adaptados, asimilados completamente al libre mercado, ¿no? Que todavía no han sido homogeneizados ni cultural ni económicamente. Entonces yo creo que todavía es válido hablar de heterogeneidad, porque sigue habiendo grupos, comunidades que no tienen una matriz occidental, tienen conocimiento, pueden ser incluso bilingües en muchos casos, pero no es una tradición occidental, cultural, aquella con la que ellos pueden identificarse. De hecho, se siguen hablando cerca de 60 lenguas indígenas en el Perú. Entonces, no somos un país homogéneo, de ninguna manera. Estaremos un poco más globalizados en las ciudades, sobre todo, pero en el interior se siguen viviendo los mismos problemas de hace 100, 200 o hasta 300 años. ¿Llegará un punto en el que eso se acabe? Mira, me estás pidiendo que lea la bola de cristal. Sí, claro. Todo depende de qué cosa ocurra en los próximos años. Hay muchos factores en juego, ¿no? Por ejemplo, la elección de Trump abre en Estados Unidos una beta de posibilidades que pueden ser absolutamente desastrosas, o pueden ser una forma de regreso al capitalismo preglobalizado, es una reacción justamente a la transnacionalización de los grandes capitales financieros, ¿no? Que es lo que justamente se le ha criticado al establishment de los Clinton, el ser abanderados del neoliberalismo a ultranza. Entonces, eso puede tener algunas consecuencias para el Perú, no sabemos.
Con un gobierno como el actual dudo mucho, ¿no? Porque básicamente el de Kuczynski, como los anteriores, ¿no? Un gobierno completamente serviles, ¿no? Al capital transnacional, particularmente a las políticas norteamericanas. Entonces yo dudo que cambien mucho las cosas. Ojalá que cumpla PPK con lo que dijo, que voy a hacer una revolución cultural en la educación. Durante su campaña dijo eso, y que va a ponerle agua potable a muchos peruanos. Ojalá que lo cumpla. Si pudiera hacer esas dos cosas ya sería bastante memorable, ¿no? Más allá lo dudo, está muy limitado por el poder financiero, por el poder militar, por el poder del narcotráfico. Un presidente no tiene tanto poder. Solo dos cosas más, profesor, para culminar, no quitarle más tiempo. La primera una dinámica y la última una pregunta. La dinámica consiste en lo siguiente. Le digo 6 nombres de autores y usted trata de responderme con una pregunta, con una palabra, en la medida de lo posible. Lo único que te pido es que por favor sean buenos escritores. Vamos a intentarlo. A ver, Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega. clásico, González Prada, entrañable, María Tegui, soberbio, en el mejor sentido de la palabra, no como arrogante, sino como superior intelectualmente, Vallejo, grandioso, Mario Vargas Llosa, interesante, José María Arguedas. fundamental. Y la pregunta final, profesor, apelando a su posición como director de la revista de crítica literaria latinoamericana y debido al evidente conocimiento que tiene usted de la literatura latinoamericana contemporánea, escritores que merezcan la pena o por los que usted apostaría en el Perú y en Latinoamérica, tanto en poesía como en Pero es narrativa. que ese tipo de pregunta apela a una especie de sentido periodístico de la lectura. Es muy difícil porque responder. Hay autores que me gustan, unos más que otros, pero desgraciadamente están también muy supeditados a los vaivenes del mercado editorial. Entonces, por ejemplo, si vamos a autores anteriores incluso, ¿no? Ya que mencionaste a Mario Vargas Llosa, que tiene novelas fundamentales, también hay muchas que obedecen pues, a la necesidad de vender. Entonces, ¿cómo juzgar a Vargas Llosa? ¿Por cuál de sus obras? Uno tiene que ponerse a ser selectivo, ¿no? Bolaño me gusta, pero no todo Bolaño. Por ejemplo, ¿no? Villoro también. Te estoy dando ya algunos nombres más recientes, ¿no? Pedro Ángel Paló, mexicano en la novela histórica. Bueno, Aira en Argentina. Son autores vigentes, venden. Del Perú me gustan mucho más, sin duda, pues, Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez, que otros que están más de moda, ¿no? Entonces, y hay mil nombres más. Pero yo siempre prefiero poner las barbas en remojo cuando se trata de literatura contemporánea. Es una confesión que voy a hacer ahora en público, y por supuesto a ustedes que están presentes, y es que una de las razones por las que me especialicé en literatura colonial es para no tener que responder preguntas como esta, porque son esas preguntas muy... hieren mucho las sensibilidades de los autores, ¿no? No solamente en Perú, en cualquier país de América Latina. Si tú dices, a mí me gustan tales y cuales poetas, pues los otros van a ser tus enemigos, ¿no? Prefiero no entrar en ese nivel de detalle porque tendría que nombrar a muchos, ¿no? Y de hecho me sigue interesando más la poesía que la narrativa. Pues muy bien, profesor, muchas gracias por su tiempo. Si tiene algunas palabras finales, las que quiera. No, que simplemente les agradezco a ustedes la iniciativa de esta revista, que me parece fundamental. Me revela que el ímpetu sanmarquino por crear cultura, por mover, o como se diría en castellano, alborotar el gallinero, sigue vigente, ¿no? En mi época también sacamos revistas en mimeógrafo, ¿no? Con cámaras. En esa época no sabíamos lo que era una cámara, prácticamente era una pequeña Kodak que tendríamos por ahí. Entonces me parece fundamental que sigan haciendo esto y que estén interesados en conocer a críticos un poquito mayores, ¿no? Que ustedes, que pueden dejar testimonio de su perspectiva, no solamente ante ustedes en este año, sino en el futuro, porque el documento va a quedar, y sobre todo no hay que desanimarse, ¿no? El Perú es un país muy injusto con sus intelectuales, casi siempre los persigue, ¿no? Pasó Mariate, Vallejo,
Arguedas, ¿no? Reducido a la depresión, al suicidio. No hay que olvidarse que a pesar de todos esos obstáculos vale la pena si uno tiene la vocación de seguir adelante. Muchas gracias, profesor.